Estudiantes, estoy supremamente feliz de estar con ustedes, grado séptimo. En este grado vemos unos temas que son muy importantes para mí, que me gusta explicar, entre ellos la Edad Media, el Renacimiento, y ahí vamos a encontrar el tema que nos convoca hoy, la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Para hablar de este tema, nos tenemos que desplazar hasta Europa, ¿sí? El viejo continente. Y sabemos que este viejo continente ya estaba conformado por unos reinos, consecuencia de el fin del Imperio Romano de Occidente, las invasiones bárbaras, y es aquí en este continente europeo donde vamos a encontrar un personaje muy famoso, Martín Lutero. Martín Lutero, un monje alemán que va a marcar la historia europea, y diría que no solo la historia europea, sino también la historia de los otros continentes, porque aún en la actualidad vivimos las consecuencias de la Reforma Protestante. Si bien hay unas preguntas que nos proporcionan comprender por qué se llegó a la Reforma Protestante, diría yo que hubo unas causas, pero también vamos a comprender que ese territorio, ese mapa de Europa va a cambiar, tanto políticamente como en el aspecto religioso, después de la Reforma Protestante. Bueno, nos vamos a ubicar en Alemania. Martín Lutero era un monje católico, ¿sí? Martín Lutero era católico. Y resulta, jóvenes, que este hombre, como era un estudioso, era un monje de la orden de San Agustín, viaja a Roma. Y cuando viaja a Roma, se encuentra que en la ciudad eterna había una decadencia moral espantosa. Cuando hablo de decadencia moral, me refiero a que los sacerdotes no estaban bien preparados. Los cargos eclesiásticos como obispos, abades, eran vendidos al mejor postor. Y algo más grave, el Papa, que según la tradición católica representa al vicario de Cristo en la tierra, estaba lleno de corrupción. Además, para ese entonces se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y esa construcción era demasiado costosa. Para financiarla se empezaron a hablar de las indulgencias, y para comprar esas indulgencias había que tener dinero. Por esto Martín Lutero empezó a ver que había una decadencia doctrinal, una decadencia moral, y empieza a refutar lo que presentaba la Iglesia Católica. Por eso, en el año 1517, para ser exactos, el 31 de octubre, Martín Lutero presenta 95 tesis donde refuta todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. Es decir, él va a hablar en contra de todo lo que había planteado la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Y con Martín Lutero, si bien Martín Lutero no quería separarse de la Iglesia, pero la respuesta de la Iglesia a estas tesis de Lutero es una respuesta fuerte. Martín Lutero es excomulgado por el Papa León X, es decir, es apartado de la Iglesia, y por ende él empieza esta reforma protestante a la cual se van a unir muchos otros personajes de la Europa de este siglo, entre ellos Juan Calvino, Knox en Escocia, entre otras personas. Y si bien la reforma protestante convino a muchos príncipes alemanes, entre otros monarcas, que estaban interesados en separarse de ese poder de Roma. Es decir, que se aprovecharon de lo que hizo Lutero para separarse del poder de Roma y por fin tener esa libertad. Las causas de la Reforma Protestante, las consecuencias de la Reforma Protestante fueron muy graves, porque hubo una guerra religiosa impresionante. Se expandió rápidamente porque gracias a la imprenta de Gutenberg le fue posible a Martín Lutero difundir la Biblia.
algo que había sido prohibido por la Iglesia Católica. Con Lutero fue posible que jóvenes, que personas adultas que tenían acceso a la lectura, que tenían acceso a estos textos bíblicos, tuvieran ya la oportunidad de presentar una crítica y es más, hacer suya la doctrina de Lutero. Y entre ellos Lutero refutaba las indulgencias, refutaba el tema de la misa, refutaba la intercesión de los santos, la virginidad de María, entre otros temas que la iglesia había presentado. Como ya les dije, se difundió rápidamente en Alemania, en Suiza, en Escocia, en Inglaterra. Si bien hubo otros escenarios, por ejemplo, encontramos que en Inglaterra nace la iglesia anglicana como fundador Enrique VIII, Eduardo VI y después Isabel I es la que van a permitir que se consolide. Pero esta reforma de Lutero cambia el panorama europeo. Por fin, en tantos años, alguien alza la voz contra Roma. Alguien tiene las agallas, diría yo, para contradecir, para refutar la verdad que había enseñado la Roma de los papas, pero también tiene la tenacidad de ver todo lo que se presentaba, porque es que los sacerdotes de la época defendían sus intereses personales y no se veía la pobreza y la miseria en la que estaban los reinos europeos. Si bien es posible expresar que varios reinos como Escocia, incluso principados del Sacro Imperio Romano, se convierten en reinos protestantes y por ello se va cambiando el panorama europeo. La Iglesia Católica va a responder con la Contrarreforma y la Contrarreforma va a dar el Concilio de Trento, un concilio muy famoso, un concilio doctrinal donde el Papa y varios papas, porque hubo varios papas en ese concilio, responden a las tesis de Lutero. Consecuencias de la reforma luterana o de la reforma protestante: la diversidad religiosa que encontramos en la Europa actual, pero también en los países de América Latina, porque si bien España hace su conquista, pero siglos después también vienen esas ideas o esas doctrinas protestantes. La reforma de Lutero sigue siendo vigente en la actualidad y es importante que resaltemos esa voz de crítica, esa voz de temas diferentes y la opción de no cerrarnos en que hay una verdad absoluta, sino que pueden haber más verdades. Para terminar pues este tema vamos a realizar un pequeño ejercicio y en ese ejercicio vamos a colorear los reinos que se mantienen firmes al catolicismo, como lo es España, Portugal, y los reinos que se adhieren a la reforma protestante. Además, vamos a hacer un cuadro, vamos a hacer un mapa conceptual donde coloquemos la reforma protestante y coloquemos sus causas, su desarrollo, sus consecuencias, y otro mapa conceptual donde hablemos de la contrarreforma católica, cómo responde la Iglesia de Roma a esta reforma luterana. Es interesante, es un tema muy bueno que lo podemos trabajar desde la parte geográfica, desde la parte de social, los impactos que tiene. Espero que puedan comprender esta temática y que puedan desarrollar su actividad. Muchas gracias.